Los tenía esclavos donde trabajaban mucho y les pagaba muy poco. Pero entonces Dios no quería, ni podía, ni debería nacer de un pueblo esclavo. Lo cual sabemos la historia de Moisés también. Cómo había mandado el faraón que todos los varones al nacer los matara. Las parteras de Egipto tenían esa encomienda. Todo varón los mataban porque no quería los egipcios que siguiera el pueblo hebreo. Cuando nace Moisés, estaba destinado para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Como su madre, ya el niño pues no lo había matado, no había permitido, ya estaba grandecito. No podía continuar escondiendo a su niño. Sabemos por la Sagrada Escritura como en un cesto, ahí le echó brea, echó al niño y lo echó en el río. Cuando la hija del faraón se estaba bañando con sus doncellas, llegó el canastito que el agua llevaba con aquel pequeñito que es Moisés, que significa salvado de las aguas. Él se crió en la casa del faraón, pero con costumbres paganas. Pero no podía continuar con esa costumbre porque era hijo de hebreos, de los hijos de Dios, de la descendencia de Jacob, de la descendencia del pueblo hebreo. Ahí crece Moisés y más tarde se da a conocer que era hebreo, hijo de una hebrea. Cuando Moisés pues saca a su pueblo, Dios mandó 10 plagas. En la plaga cuando el agua se convierte en sangre, cuando se llena de ranas toda la ciudad, cuando caen los granizos tan grandes, y eran 9 plagas. En la 10ª plaga Dios deja salir al pueblo por el gran poder de Dios. La 10ª plaga era el paso del Señor. Iba a pasar Dios a exterminar a todo primogénito. Solamente a donde comieran el cordero pascual, con hierbas amargas, pan ácimos, con el bastón en la mano y ceñidos sus muslos o lomos, como quien está pronto a caminar, emprender un viaje, a donde comieran el cordero pascual. Tenía que ser macho, no contagiado con una hembra, y comerlo con hierbas amargas. Donde mataban el cordero, con su sangre pintaban el dintel o una parte de la entrada en la puerta de la casa. A donde habían comido el cordero pascual, el primogénito no moría. Y donde no lo habían comido, el primogénito moría. Y eso es como Dios obró con grande prodigio a su pueblo, y fue como el faraón lo dejó salir. Pero después de que sale el pueblo, el faraón se arrepintió y luego lo persiguió. Cuando decía el faraón: aquí los agarro a todos, hay mar, no pueden pasar. Pero Dios omnipotente le dice a Moisés que abriera el agua de un lado a otro y dejara el suelo firme para que pasara el pueblo de Dios. Entonces, a donde habían comido el cordero pascual, el primogénito no moría. Indudablemente con el faraón, como era pagano, no comieron el cordero pascual y murieron todos los primogénitos, hombres como también los animales. Y esa era una grande bendición, un prodigio de Dios. Por eso Dios nuestro Señor nos recuerda que tenía que celebrar la Pascua, aquel prodigio que hizo Dios, que es el paso del Señor. Y por eso le dice a sus discípulos: ardientemente, con gran deseo, he deseado comer esta Pascua aquí con vosotros, porque no la volveré a comer hasta en el reino de los cielos. Pero también antes manda a sus discípulos que fueran a cierto lugar, ahí le dijeran que a dónde iba a celebrar la Pascua al Maestro.
Y a donde llega dice, esta es la casa de Dios, la casa del maestro. Aquí a donde él mande era un salón grande, con grande elegancia le habían preparado a Dios. Vemos también aquí la caridad del prójimo, como de Dios es todo, y no dudaron en darle un buen lugar digno para celebrar la última cena y la institución de la Eucaristía. Y dice Cristo, ya no la voy a comer, ya nos está anunciando su muerte, ya no la voy a comer hasta en el reino de los cielos. Y así se sienta él, porque era hombre y Dios verdadero, a comer. Igualmente el lunes recordamos en el Evangelio cómo Marta, Lázaro y María Magdalena amaban, respetaban y querían mucho a nuestro Señor. Lo invitaban a comer. Marta, muy afanosa, excelente cocinera, preparando los más exquisitos bocadillos para Cristo, porque Cristo comía, porque era hombre Dios, hombre verdadero, Dios verdadero. Y también en la última cena come cordero, come hierbas amargas, come pan ácimo, e igualmente el vino, que era una costumbre, una bendición de Dios, con el vino que era la vid, los viñales de donde sacaban para tener fuerzas y seguir adelante. Y nuestro Señor Jesucristo, muy contento, afanoso, pero a la vez triste, porque tenía miedo a la muerte. Por eso en la oración del huerto repite, si es posible que yo no muera con una muerte tan dolorosa, que no se haga lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Estaba triste, pero a la vez contento, cumpliendo con el precepto que Dios había dejado desde aquel tiempo hasta el tiempo de Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a acompañar a nuestro Señor en la última cena del Cordero Pascual, la cena pascual con sus discípulos.